Bueno, genial, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente para la clase número 3 de Filosofía del Hombre, Antropología Filosófica, que va a versar sobre el conocimiento intelectual. Como siempre recuerdo que la bibliografía es el libro Fundamentos de Antropología de Ricardo Yepes Torres. Bueno, entonces, en la clase 1, apéndice B, habíamos hablado de las facultades del alma humana. Dentro de esas facultades teníamos las facultades más inferiores, que también compartimos con los animales inferiores, que son en el plano sensible, el conocimiento sensible y el apetito sensible. Y después, los seres humanos, que ya tenemos un plano intelectual, tenemos el conocimiento intelectual, cuyo objeto es lo abstracto, la idea, el juicio, el razonamiento, para llegar a esa conciencia intelectual que es reflexiva. Y después, en el plano de la apetición, también existe en el plano intelectual el apetito intelectual o voluntad, del cual vamos a hablar en otra clase. Pero esta clase va a ser sobre el conocimiento intelectual. Bueno, entonces, vamos a comenzar hablando del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es un método exclusivamente humano, no instintivo, de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada. Entonces, ese método no es instintivo, entonces es creado por el hombre. Puede ser un lenguaje escrito, puede ser un lenguaje a través de la computadora, con un sistema de escritura, con un lenguaje X, que ya puede ser en un idioma u otro. También está el lenguaje de la música, el lenguaje que se expresa a través de la música, que es realmente un lenguaje que tiene una riqueza expresiva inmensa y que nos puede transmitir estados de ánimo, por ejemplo, tristeza, alegría, exultación, una sensación de temor, y así sucesivamente, ¿no? O sea, realmente la riqueza expresiva de la música es inmensa, del arte en general. Puede ser también incluso un lenguaje de señas, específicamente diseñado para personas que carecen de alguno de los sentidos externos, de los cuales hablamos en la clase pasada. Bueno, entonces, la comunicación se diferencia muchísimo en los animales inferiores que la comunicación que se produce en el hombre. Los animales inferiores se pueden comunicar, de hecho se comunican, pero su comunicación difiere muchísimo de la nuestra. En el animal, la comunicación resulta del instinto y de las necesidades instintivas del animal. La comunicación es cerebralmente localizable, de hecho si se afecta un área puntual, concreta, se afecta totalmente la comunicación del animal. Se transmite filogenéticamente, o sea que se transmite por la genética de animal a animal, de padres a hijos, digamos, de los adultos a las crías, y con el hecho de nacer ya conocen, digamos, de alguna manera, ese sistema de comunicación. No tiene que ser aprendido. Es icónico, eso significa que tiene una relación simple y directa. El signo y el mensaje. O sea, un X signo tiene un mensaje y esa relación entre el signo y el mensaje es resultado de un estado orgánico del individuo. Además, el animal emite un número fijo de lenguaje, de mensajes, y limitados, y que son siempre iguales. A diferencia de los animales, el hombre tiene una riqueza inmensa en relación a la comunicación. Entonces,
En el ser humano, la comunicación es algo cultural, es una convención que hay que aprender. ¿Sí? Un niño no nace sabiendo comunicarse, es totalmente aprendido, digamos, el sistema de comunicación. Y la comunicación humana que se aprende incluye el lenguaje. Hablar es natural para el ser humano, o sea, es propio del ser humano el poder hablar. Ahora, el lenguaje que se utilice no es natural, o sea, es algo totalmente aprendido. De hecho, dependiendo del lugar en donde nace una persona, puede aprender a hablar guaraní, o español, o inglés, o cualquier otro idioma. ¿Sí? ¿Es natural que hable? Sí, pero el lenguaje, el que se habla, no es natural, sino que es algo totalmente convencional o cultural, o dependiendo del lugar donde viva la persona. A diferencia de la comunicación animal, que es icónica, en la comunicación humana se llama dígito, en el sentido de que la relación entre un signo concreto y el mensaje que ese signo brinda es arbitraria y por lo tanto es modificable. ¿Sí? Hay palabras que hace 50 años tenían un significado y que actualmente tienen otro significado. Por ejemplo, si hablamos de la palabra género, probablemente si yo le decía a mi abuela qué significa género, me iba a decir que era un sinónimo de tela, el tipo de género de un vestido, el tipo de tela con la cual estaba construido un vestido. Pero actualmente, si yo le pregunto a alguien qué significa género, lo va a identificar con el sexo de la persona, femenino, masculino. Entonces, la relación entre un signo concreto, que es una palabra, por ejemplo, y el mensaje que transmite es arbitrario, ¿sí? O sea que es culturalmente designada, y en una misma cultura puede ir cambiando con el tiempo, ¿sí? Es modificable. O sea, además, la comunicación humana transmite más cosas que estados orgánicos. ¿Sí? El animal, digamos, que comunica lo que se refiere a sus necesidades instintivas, y nada más. En cambio, en el ser humano, la comunicación transmite muchas más cosas que lo que es estrictamente estados orgánicos. Puede, por ejemplo, a través de una flor, comunicar o transmitir sus sentimientos íntimos, aprecio, bondad, amor. Además, el número de mensajes que puede emitir el ser humano es ilimitado. Siempre cabe la novedad, siempre se pueden inventar nuevos signos. De hecho, no sé, hoy en día nosotros estamos totalmente familiarizados con algunos signos, por ejemplo la arroba para la comunicación digital, ya sea en una dirección de correo electrónico, o el hashtag, que está relacionado con la comunicación digital a través de Instagram, pero son cosas que en otra época algunos de esos signos no existían y algunos tenían un significado diferente. Bueno, entonces, el ser humano puede siempre formar nuevas proposiciones, también con palabras viejas, nuevas frases, nuevos grupos de palabras formando un significado, etc. Y por supuesto que es ilimitada la cantidad de mensajes que puede emitir un ser humano, especialmente algunos. Bueno, con respecto al lenguaje, este existe porque el hombre es capaz de conocer y manifestar sus estados sensibles e interiores. O sea, tener una interioridad, que era una de las notas del ser humano, conlleva la posibilidad de transmitir esa interioridad, que también es otra de las notas del ser humano, el poder compartir esa intimidad. Entonces, para que alguien reciba lo expresado, tenemos que hablar el mismo lenguaje. El lenguaje humano es social,
crea comunidad y de hecho tiene sentido siempre y cuando haya más de una persona. El lenguaje es el origen del diálogo. Si no manejamos el mismo lenguaje, no podemos dialogar. Y es algo realmente que a veces pasa que es sumamente frustrante cuando uno se encuentra con una persona que maneja un idioma diferente al mío, no nos podemos comunicar. Entonces, el lenguaje es lo que nos da la capacidad de compartir. Es vehículo y expresión del pensamiento. Si yo no sé hablar, si yo no supiera hablar, no podría manifestar lo que pienso. Y por eso es muy importante también tener una riqueza en el lenguaje que habitualmente se adquiere a través de la escucha y sobre todo a través de la lectura. Por eso es muy bueno leer libros, porque eso me da una riqueza de vocabulario que me permita expresar la riqueza de mi interioridad. O sea, poder ponerle un nombre a cada una de las sensaciones, a cada uno de los sentimientos, a cada uno de los estados anímicos. Un hablar sin pensamiento no comunica nada, son ruidos incoherentes. O sea, si yo hablara, ¿no es cierto?, con palabras inconexas entre sí, entonces realmente sería propio de una persona loca o desquiciada, lo que llamamos, o sea, una persona sin racionalidad. Y el pensamiento es la forma del lenguaje. O sea, Aristóteles decía que el pensamiento no se puede separar del lenguaje, así como el lenguaje no se puede separar del pensamiento, porque hablar y pensar se dan a la vez. No se puede hablar sin pensar, ni se puede pensar sin un idioma. Yo cuando pienso, estoy pensando con un lenguaje, ¿sí?, aunque no esté verbalizando ese lenguaje. Bueno, entonces, hay operaciones propias del conocimiento intelectual que vamos a ir analizando. Uno, el pensar acontece como operación, o sea, es episódico, es como que tengo distintos pensamientos, podríamos decir. O sea, no es algo continuo en el ser humano, sino que tengo un pensamiento, después otro. Y si permanece y crece ese pensar episódico, entonces se van desarrollando lo que se llaman los hábitos del pensamiento o los hábitos intelectuales. Por eso hace falta ejercitar el conocimiento intelectual para generar hábitos intelectuales. Entonces, las operaciones del pensar están jerárquicamente ordenadas. Primero tenemos la abstracción, que es como la simple aprehensión mediante una luz intelectual a través del intelecto agente. Y la abstracción me da concepto, un concepto. El juicio, que es la segunda operación del pensar, reúne y conecta conceptos diferentes entre sí. Entonces me da como resultado las preposiciones. Y por último está el razonamiento, que lo que hace es encadenar las preposiciones entre sí, conectándolas lógicamente. Y da como resultado el discurso racional. Entonces vamos a ver acá un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo veo, mis sentidos externos captan todo lo que veíamos antes en la clase anterior. Mi vista capta color marrón, el oído capta ladrido, el olfato olor a perro, la sensación táctil pelo de perro. Entonces después mi percepción unifica todo eso, hace que sea este individuo el que sea el originario de todas esas sensaciones. Después la imaginación le permite identificar que eso es, digamos, todo unificado de este individuo, la memoria, la percepción, etc. Entonces, todo eso va acompañado de la aprehensión del concepto, y entonces yo, por aprendizaje,
tuve que haber aprendido que todo eso se llama perro. Entonces, si yo ya sé que todo eso corresponde a un perro, cuando mis sentidos externos e internos captan eso, yo le pongo un nombre, un concepto. En mi mente se crea el concepto perro. Bueno. Después, en mi mente también existe, si ya existe el concepto de animal, entonces yo puedo hacer un juicio. O sea, puedo conectar, mi mente puede conectar dos conceptos. O sea, puede conectar el concepto animal con el concepto perro. Entonces yo puedo hacer el juicio de conexión entre ambos y decir, el juicio, o sea, el perro es un animal. Entonces, esa frase, el perro es un animal, es una preposición. Entonces, el razonamiento, que es como el tercer paso o la tercera operación del pensar, encadena varias preposiciones conectándolas lógicamente. Entonces yo tengo una preposición que es el perro es un animal, tengo otra preposición que dice todos los animales mueren, entonces yo puedo razonar que el perro muere, ¿sí? Eso ya es un razonamiento basado en la lógica, ¿sí?, que da el discurso racional. Entonces, por la repetición de las operaciones intelectuales, de la aprehensión, el juicio y el razonamiento, yo puedo crear los hábitos intelectuales, que son dos, la ciencia y la sabiduría. Estos se adquieren después de realizar las operaciones del pensar. Tengo que realizar muchas veces las operaciones de aprehensión, juicio y razonamiento para después adquirir el hábito. Y son hábitos de determinados saberes teóricos o prácticos, ¿sí? O sea, no es que hay una sola ciencia, podríamos decir, sino que dependiendo de qué tipo de saber teórico o práctico yo ejecuto, o en el cual, digamos, repito, entonces voy a adquirir un hábito como el de, por ejemplo, saber sumar, o saber francés, o saber ser prudente. Son todas, digamos, hábitos que van a aparecer en mí como consecuencia de haber realizado muchas veces las operaciones relacionadas con determinado saber, ya sea teórico o práctico. Entonces, el conocimiento intelectual puede ser teórico, que intenta explicar algunos aspectos de la realidad, ya sea con un modelo, una teoría, o puede ser práctico, los relacionados ya con la acción práctica, que es la aplicación del conocimiento intelectual a la concreta situación en que nos encontramos y que se refiere a la conducta, ¿sí? El conocimiento práctico se relaciona con la conducta. Entonces, ¿cuáles son las características del pensamiento intelectual o el pensamiento humano, digamos? En primer lugar, la infinitud. O sea, potencialmente el pensamiento es infinito. O sea, en acto es uno por vez, podríamos decir, ¿no? Pero en la historia o en el tiempo es infinito. O sea, y esa infinitud es en un doble sentido. Es infinito porque está abierto a todos los seres. O sea, yo puedo conocer todo lo que existe. El alcance del pensamiento es toda la realidad, todo lo real, todo lo que existe puede ser conocido por mí. En teoría, digamos, ¿no? No es que, por ejemplo, una persona X solamente puede aprender matemáticas, o solamente puede aprender a hablar en castellano, o solamente puede aprender una profesión manual. No. O sea, la persona humana en realidad tiene una infinitud potencial con respecto al conocimiento. Por otra parte, el otro sentido en el cual hablamos de infinitud es que no hay un pensamiento último después del cual ya no se pueda pensar nada. Es que digo, bueno, mira, esta persona ya tanto pensó
que este ya es el último pensamiento que puede tener, ¿no? O sea, el pensamiento es insaturable, ¿no? No solamente que es inmaterial, como no ocupa espacio, entonces se puede pensar y pensar y pensar y pensar y pensar y cada vez más, se puede conocer y conocer y conocer y conocer y cada vez más, sino que no se satura, ¿eh? No es, por ejemplo, como no sé, una computadora que tiene una memoria y que de repente ya se satura y me dice, bueno, ya no entra nada más. En el ser humano, ¿sí? El pensamiento es insaturable, o sea, siempre puede caber un pensamiento más, un conocimiento más. Bueno, otra característica del pensamiento es la alteridad. ¿Esto qué significa? Que el hombre capta la realidad, pero no solamente en relación a su estado orgánico, ¿sí? Como el animal. El animal capta que existe una persona que le da de comer, pero porque le da de comer. O sea, capta al que le cuida, al que le da de comer, al que le baña, al que le sana, ¿sí? Pero porque tiene alguna relación con sí mismo. En cambio, el ser humano puede captar la realidad, que es externa a él, en sí misma, por ella misma, no con una relación a ese hombre en particular. O sea, el hombre capta la realidad como una cosa que está ahí, independientemente de él, como otra cosa, como algo diferente, en su alteridad, en el ser otro. Entonces, el hombre no necesariamente aprende o sabe o conoce cosas que le son útiles para sí mismo, como el animal, digamos. Solamente, digamos, conoce lo que está en relación con su estado orgánico. Sino que el hombre puede saber por saber, o sea, puede aprender cosas que sean totalmente inútiles y que no le va a aportar, digamos, ningún beneficio con respecto a su estado orgánico ni a ninguna otra cosa, ¿no? Y de hecho, el ocio se relaciona con la alteridad. O sea, el ocio solo se entiende desde la vida intelectual, porque el ocio se relaciona con cosas inútiles, podríamos decir, o sea, con cosas que no tienen para mí ninguna relación con ningún estado orgánico. Bueno, otra característica del pensamiento se llama mundanidad. O sea, se describe con este nombre el hecho de que el hombre no percibe solamente el objeto, por ejemplo, montaña, sino que hay un horizonte dentro del cual se pueden captar muchos otros objetos, ¿sí? Entonces el hombre capta la montaña, pero capta también el valle por el que corre un río y hay una casita, y atrás está la línea del horizonte, y atrás está el sol que está en su ocaso, y arriba hay nubes, y allá ya se ve una estrella, ¿no? O sea, el hombre percibe el objeto, pero también percibe todo el mundo circundante a este objeto. O sea, el conocimiento intelectual nos abre, ¿no?, al mundo circundante. No percibimos objetos aislados, sino dentro del ámbito en que se encuentran, ¿no? O sea, el hombre, al percibir, contextualiza, ¿no? O sea, capta una totalidad, ¿no?, de sentido, y dentro de esa totalidad es capaz de percibir objetos individuales, pero interconectados entre sí. Bueno, y la cuarta característica del pensamiento es la reflexividad. El hombre no solamente capta el mundo, sino que capta que él es el centro receptor de ese mundo. O sea, se descubre a sí mismo conociendo y siendo el centro de referencia. El hombre es capaz de conocerse a sí mismo como sujeto, o sea, como yo. Como, comparativamente con los animales, ¿sí? El animal conoce, pero no conoce que conoce, ¿no? O sea, el animal sabe algunas cosas, pero no sabe que sabe. En cambio, el ser humano conoce y conoce que conoce. El ser humano sabe y sabe que sabe. Entonces, se sabe a sí mismo, se conoce a sí mismo como
somos sujetos en el cual ocurren esas actividades del pensamiento. La quinta característica es la inmaterialidad. O sea, el conocimiento intelectual es un proceso inmaterial. Y es un proceso que es simultáneo e instantáneo. O sea, en el pensamiento, en el conocimiento, el inicio es simultáneo al resultado. No hay una diferencia entre su proceso y su final. Su fin es la acción misma, el pensar. Por ejemplo, yo ahora pienso en el color de la diapositiva, celeste. No es que haya un inicio, un transcurso y un fin, sino que es un pensamiento, tal, ¿no? Al no ser material, no puede dividirse en partes, no es orgánico. Y hay también otras cosas que son así, ¿no? Que tienen esas mismas características. Entre un pensamiento y otro puede transcurrir un tiempo, ¿sí? Pero como que cada pensamiento, en su arranque y en su esencia misma, es inmaterial, simultáneo e instantáneo, como que cada pensamiento independiente. Por ejemplo, yo hoy puedo tener una cierta información que me hace pensar que mi club de fútbol es el mejor. Puede ser que después de un tiempo yo tenga otra información, conozca nuevas informaciones que me lleven a pensar que mi club no es el mejor. Entonces, entre un pensamiento y otro pensamiento transcurrió un tiempo que a mí me permitió adquirir nueva información que me permitió tener un nuevo pensamiento. Pero cada pensamiento en sí mismo, digamos, es inmaterial, simultáneo e instantáneo. Como les decía, hay otras acciones en el ser humano que también son instantáneas. Por ejemplo, enojarse o reírse. O sea, yo me río. No es que tipo, me empiezo a reír, me voy riendo y me termino de reír. O sea, sí uno termina de reírse, pero es como la risa es una acción en la cual hay simultaneidad entre la acción y el fin de la acción. No sé, en enojarse, ¿no? O sea, alguien me insulta, me enojo, ¿no? Puede ser que me enoje hoy y que después me enoje de nuevo mañana, pero cada acción fue instantánea, podríamos decir. Bueno, la sexta característica del pensamiento es la unión con la sensibilidad. Es lo que ya mencionábamos cuando hablamos del conocimiento sensible. El conocimiento sensible funciona en el ser humano absolutamente unido al pensamiento. O sea, el pensamiento no funciona al margen de la sensibilidad y del conocimiento sensible, sino que funciona desde ello y también referido a ello. El pensamiento se origina en la imagen, en los distintos tipos de imágenes, que me brinda la sensibilidad a través de los sentidos externos, que después los sentidos internos sintetizan en una percepción, etc. Entonces, toda la sensibilidad, digamos, a mí me da esta imagen de perro, pero al mismo tiempo funciona mi mente haciendo la abstracción del concepto que unifica todo lo demás y le llama perro. Pero para eso alguien me tuvo que haber enseñado que ese conjunto de elementos tiene el nombre de perro. Porque, digamos, eso es aprendido, ¿sí? O sea, el nombre que se le da a ese concepto es aprendido. Pero el concepto en sí que me da la mente, unido a ese conjunto de elementos sensibles, lo hace el conocimiento intelectual. Y a partir de ahí funciona el juicio con las proposiciones, con las preposiciones, después el razonamiento que me permite el discurso racional, pero su origen en un principio fue el conocimiento sensible.
Entonces, gracias al conocimiento sensible yo puedo saber lo que es un perro y puedo saber lo que es un animal, entonces después puedo hacer el juicio uniendo esos dos conceptos y formar una preposición que dice el perro es un animal. Y después, gracias también al conocimiento sensible, a la abstracción y al juicio, puedo razonar y llegar a una nueva preposición. Si yo sé que el perro es un animal y que todo animal muere, puedo razonar de que el perro muere, ¿sí? Como base del discurso racional. Entonces, luego el pensamiento vuelve a la sensibilidad, digamos, para referir los pensamientos que versan sobre aspectos comunes o universales de las cosas, sobre las cosas mismas y sobre los objetos singulares. Entonces, aunque estas cosas son como simultáneas, y yo no me doy cuenta de, no tienen como distintos lugares en mi mente, yo cuando veo un perro, yo inmediatamente yo sé que el perro es un animal y que va a morir, porque todos los animales mueren, ¿no? Entonces, el hecho de saber que va a morir, yo después lo refiero a ese animal en concreto o a esa fuente de sensaciones sensoriales que están siendo emitidas y que yo capto a través de mi sensorialidad. Y no se puede separar la actividad de la sensibilidad de la inteligencia. Son simultáneas y se acompañan. Y esta es una característica central de la inteligencia, que procede de la sensibilidad y también vuelve después a la sensibilidad. Como para darle conceptos a todo lo que mis sentidos externos e internos me están brindando. Otra característica del pensamiento es la universalidad. El conocimiento intelectual capta lo que es común a muchos objetos. Entonces, lo propio de la razón es conocer la forma abstracta de las cosas, ¿sí? Lo universal. Y la palabra abstraer, o sea, significa que es captar lo común a muchos individuos. Yo veo un perro, otro perro, otro perro, otro perro, otro perro. O sea, yo no veo así el concepto perro. Yo veo perros individuales. Pero mi mente es capaz de abstraer lo que es común a todos ellos, de tal manera que en mi mente el concepto perro va a estar unido a lo que es común a todos esos individuos y yo voy a poder diferenciar un perro de un gato o de una rata. Aunque a veces nos cueste definir ese concepto y determinar las diferencias entre uno y otro. Pero yo sé, cuando veo un perro, que esto es un perro. Y veo otro perro y sé que es otro perro. Y que ese perro, que ese perro, que ese perro, sin embargo, este es gato. Porque mi mente es capaz de abstraer lo que es común a todos ellos y unir ese común denominador a el concepto abstracto de perro. Universal, en este sentido de que estamos hablando, es equivalente a común. Entonces, lo que tienen en común esos individuos es la forma. Lo que le hace ser perro y no otra cosa. Y lo que le hace ser ese perro y no otro perro. Entonces, el pensamiento capta universales. El pensamiento capta conceptos generales. Por ejemplo, capta el concepto de perro, capta el concepto de animal. Y como nuestro conocimiento es universal, es compartible. Lo que los hombres pueden compartir es, sobre todo, lo racional. Y es la razón lo que nos une, el poder compartir, o sea, comunicar
proyectos, ilusiones, saberes, de un modo consciente, hacer tareas juntos, ejecutar proyectos juntos. En cambio, un animal no puede hacer eso. Bueno, y con esto terminamos esta clase sobre el conocimiento intelectual, que realmente puede ser profundizado muchísimo más, pero les dejo la idea de que si quieren profundizar más, pueden ir al libro de Ricardo Yepes Gestor para seguir profundizando en este tema tan apasionante como es el conocimiento intelectual. Bueno, y nos vemos en la próxima clase. Un saludo a todos.